El sol comenzaba a elevarse sobre el vasto campamento de Israel. Las tiendas, dispuestas en orden alrededor del tabernáculo, brillaban con el reflejo dorado del amanecer. Era un día distinto a todos los anteriores. Los israelitas se movían en silencio, expectantes, con la mirada fija en el santuario que se alzaba en medio del desierto. Hoy sería el día en que el servicio sacerdotal comenzaría oficialmente. Hoy, Aarón, el hermano de Moisés, ofrecería los primeros sacrificios como sumo sacerdote del Dios viviente. Durante meses, el pueblo había aprendido las leyes, los mandamientos y las instrucciones para acercarse a Dios. Habían visto cómo Moisés, siguiendo las órdenes del Señor, levantaba el tabernáculo, ungía el altar, consagraba los utensilios y preparaba todo lo necesario para el culto. Habían presenciado también la solemne ceremonia en la que Aarón y sus hijos fueron consagrados como sacerdotes. 7 días enteros permanecieron dentro del tabernáculo, separados del pueblo, en oración y obediencia, preparándose para este preciso momento. Y al 8º día, cuando el sol tocó las arenas del desierto, la voz de Dios volvió a hablar. Moisés recibió las instrucciones. Aarón debía ofrecer sacrificios por sí mismo y por el pueblo, para que la gloria del Señor se manifestara ante todos. La promesa era clara. Si todo se hacía conforme al mandato divino, Dios mostraría su presencia de una manera que nadie podría dudar. El campamento entero se reunió frente al tabernáculo. Las familias salieron de sus tiendas, los niños se aferraban a las manos de sus padres, y un silencio reverente llenó el aire. Se escuchaba solo el murmullo del viento entre las lonas y el crujir de la arena bajo los pies. En medio de esa expectación, Aarón apareció vestido con sus vestiduras sacerdotales. El lino blanco, el manto azul, el efod bordado con hilos de oro, las piedras preciosas sobre su pecho que representaban a las 12 tribus de Israel. Todo en él recordaba la santidad del llamado que había recibido. Moisés se acercó a él y le habló con voz firme, pero fraterna. Aarón, acércate al altar y ofrece tu sacrificio por el pecado y tu holocausto para hacer expiación por ti y por el pueblo. Luego ofrece el sacrificio del pueblo para hacer expiación por ellos, como el Señor lo ha mandado. Aarón asintió, consciente de la enorme responsabilidad que pesaba sobre sus hombros. Antes de interceder por los demás, debía primero reconciliarse con Dios por sus propios pecados. Se presentó un becerro como sacrificio por el pecado de Aarón y un carnero como holocausto. Su mirada se encontró un instante con la de Moisés. No era un simple acto ceremonial, era un reconocimiento de que nadie, ni siquiera el sumo sacerdote, podía acercarse a Dios sin purificación. Aarón colocó su mano sobre la cabeza del becerro, transfiriendo simbólicamente su culpa. Luego, con manos temblorosas pero obedientes, realizó el sacrificio. La sangre fue recogida en un recipiente de bronce. Aarón la tomó y la derramó al pie del altar, y parte de ella fue colocada sobre los cuernos del mismo. El humo comenzó a elevarse en espirales, y el olor de la ofrenda llenó el aire. Mientras el fuego ardía, Moisés observaba atentamente, asegurándose de que cada paso se realizara como el Señor había ordenado. Aarón quemó la grasa, los riñones y el hígado del becerro sobre el altar, siguiendo las instrucciones precisas dadas en los días de su consagración. Era un acto de obediencia total, de entrega absoluta. No había espacio para la improvisación ni para el descuido. Todo debía hacerse con exactitud y reverencia. Una vez terminado el sacrificio por su propio pecado, Aarón procedió a ofrecer el holocausto, el carnero completo, símbolo de entrega y consagración.
Mientras el fuego consumía el sacrificio, el humo subía al cielo como un recordatorio de que la expiación debía venir acompañada de dedicación. Aarón no solo pedía perdón, ofrecía su vida, su servicio, su futuro entero al Señor. Después de ofrecer por sí mismo, llegó el momento más esperado, el sacrificio por el pueblo. Aarón se acercó con el corazón aún agitado. Sabía que lo que estaba a punto de hacer no era solo un rito. Cada ofrenda representaba el alma de Israel. Cada gota de sangre derramada era un símbolo del precio del perdón. El pueblo había traído sus animales, un macho cabrío como sacrificio por el pecado, un becerro y un cordero para el holocausto, además de una ofrenda de cereal amasada con aceite y un buey y un carnero para sacrificio de paz. Moisés observaba desde cerca, instruyendo con paciencia y autoridad. Aarón tomó el macho cabrío del sacrificio por el pecado del pueblo y lo ofreció como lo había hecho consigo mismo. Derramó la sangre sobre el altar, quemó las partes correspondientes y presentó el holocausto según la orden divina. El humo se elevaba una y otra vez. El altar ardía, los cantos de los levitas comenzaban a oírse en el fondo, y el pueblo permanecía expectante. Aarón tomó la ofrenda de cereal, la alzó en alto y la presentó ante Dios, como símbolo de gratitud. Luego presentó el sacrificio de paz. El buey y el carnero fueron degollados, y sus partes meciéndose ante el Señor representaban comunión, reconciliación y gozo. Finalmente, Aarón alzó sus manos hacia el pueblo. Su rostro estaba marcado por el fuego y el humo, pero sus ojos brillaban con una luz nueva, y los bendijo. Aquellas palabras no fueron simples frases rituales, eran la voz de un hombre transformado que había pasado de ser portavoz de su hermano a mediador entre Dios y su pueblo. Era la voz de quien comprendía que antes de guiar debía humillarse, que antes de hablar en nombre de Dios debía escucharle, que antes de ofrecer por los demás debía reconocer su propia fragilidad. Después de bendecir al pueblo, Aarón descendió del altar. Moisés se acercó y juntos entraron al tabernáculo. Nadie se atrevió a moverse, el silencio era total. Dentro del santuario, ambos ofrecieron incienso, oraciones y gratitud. Luego salieron nuevamente ante la multitud. El aire parecía vibrar, como si el cielo contuviera el aliento. Aarón levantó otra vez sus manos y Moisés lo imitó. Entonces, de repente, ocurrió algo que nadie olvidaría jamás. Un fuego salió de la presencia del Señor y descendió sobre el altar. Las llamas se encendieron con fuerza sobrenatural y consumieron por completo los sacrificios. El resplandor iluminó los rostros del pueblo y un grito de asombro se elevó entre ellos. Algunos cayeron de rodillas, otros alzaron las manos al cielo. Todos supieron en ese instante que Dios había aceptado sus ofrendas. La presencia del Altísimo estaba allí, viva, tangible, ardiente. Aquel fuego no solo consumió los sacrificios, encendió algo en el corazón del pueblo. Comprendieron que la obediencia trae presencia, que la pureza trae bendición, y que cuando el servicio se ofrece con sinceridad, el fuego de Dios responde. Aarón, aún temblando, miró el altar y comprendió que no era él quien había logrado aquello. Era la gracia de Dios, era su misericordia, manifestándose en medio de un pueblo que, aunque imperfecto, buscaba ser perdonado y restaurado. A partir de ese día, el sacerdocio de Aarón quedó establecido para siempre. Él y sus hijos serían los encargados de ofrecer sacrificios, enseñar las leyes y guiar al pueblo en la adoración. Cada día, el fuego debía mantenerse encendido sobre el altar, símbolo de la presencia constante de Dios. No podía apagarse. Era un recordatorio vivo de que la relación con el Creador debía ser alimentada continuamente con obediencia, fe y devoción. Pero más allá de los rituales, aquella jornada dejó una enseñanza eterna.
Aarón ofreció primero por sí mismo y luego por el pueblo, porque ningún hombre puede guiar a otros hacia Dios sin antes reconciliarse con Él. La santidad comienza en el corazón de quien sirve, no en la mirada de los demás. El sacerdote debía ser puente, no muro. Debía servir, no dominar. Debía recordar que el perdón y la comunión se fundan en la humildad. El pueblo también aprendió algo invaluable. El sacrificio no era un fin en sí mismo, sino un medio para acercarse a Dios. No se trataba solo de sangre ni de fuego, sino de obediencia y fe. Cada ofrenda debía nacer de un corazón agradecido. Y el fuego que descendió aquel día fue la prueba visible de que el cielo responde cuando la tierra se humilla. Con el paso de los años, los sacrificios continuarían día tras día, año tras año. El altar vería miles de animales ofrecidos, miles de oraciones elevadas. Pero aquella primera vez, cuando Aarón ofreció por sí mismo y por el pueblo, quedaría grabada en la memoria de Israel como el día en que la gloria de Dios descendió y el fuego eterno se encendió. El desierto, testigo de tantas pruebas, se convirtió en el escenario de una promesa, que Dios habita entre los que le buscan, que su perdón alcanza al que se arrepiente, y que su fuego jamás se apaga en el corazón de los que sirven con amor. Y así, bajo el cielo abierto, mientras las llamas seguían ardiendo sobre el altar, el pueblo se postró. Aarón levantó sus ojos, y Moisés sonrió en silencio. Sabían que, una vez más, Dios había cumplido su palabra. Y desde aquel día, cada vez que un sacerdote encendía el fuego, cada vez que el humo subía, cada vez que una oración se elevaba al cielo, el pueblo recordaba aquella mañana luminosa en el desierto, cuando Aarón ofreció sacrificios por sí mismo y por todo Israel, y el fuego del cielo descendió como un sello divino sobre la obediencia humana. Porque donde hay obediencia, hay gloria, donde hay pureza, hay poder. Y donde un corazón sincero se rinde ante Dios, el fuego de su presencia siempre responde. Si te gustó el video, regáleme un like, compártelo con tus amistades, comenta qué te pareció y no olvides suscribirte al canal y tocar la campanita para nuevo contenido. Gracias por ver.